Hola chicos, en colaboración con Macopa, hoy vamos a observar el proceso de montaje del sistema Akari 6030. Es un sistema bastante interesante porque se diferencia de lo tradicional principalmente por la naturaleza que tiene en sus cortes, que son cortes A45 tanto en el contramarco, entiéndase contramarco como un elemento que va de forma perimetral, y también la hoja. Sabemos que lo tradicional tiene cortes a 90 grados. Bien, entonces ahí tenemos una de las diferencias significativas que ofrece este sistema, adicionalmente a sus capacidades y a la altura que también el sistema permite como tal. Además de eso, vamos a profundizar sobre los elementos que forman parte del sistema y que garantizan el correcto funcionamiento, como por ejemplo los rodamientos, los cierres, las felpas, tornillerías, entre otros. Entonces, lo que estamos observando a continuación es el contramarco. Entonces, tenemos el vano, ya ojalá preferiblemente perfectamente alineado, corregido, sin descuadres, bien, y si hay algún descuadre, procedemos como con la corrección de dicho elemento. Pero ¿por qué digo ese factor de descuadres a tomar en cuenta? Porque nos van a garantizar el correcto funcionamiento, ya que todo tiene que estar lo más nivelado posible para que en el momento en el cual corran las hojas no haya algún problema como tal. Entonces, nuevamente, tenemos el vano, colocamos el contramarco, vamos a tener un perfil inferior. Si gustan, vengan por acá, vamos a observarlo de esta forma. Un perfil inferior. ¿Cómo sabemos cuál es el perfil inferior? El perfil inferior umbral tiene esta ceja que está acá, que es donde van a correr los rodamientos. Luego vamos a tener los elementos laterales, que son los que estamos viendo acá. Fíjense que estos no tienen la vena. No tienen la vena porque más adelante vamos a proceder con la colocación del recibidor o punto de encuentro. Entonces, si tuviéramos esa venita acá, lo que va a generar es una interferencia y no va a quedar bien. Además de eso, el superior tiene prácticamente como las mismas características del inferior, pero no tiene esa ceja o esa guía que va en el centro que garantiza que el rodamiento pueda correr. Es importante tomar en cuenta que el rodamiento corre en la parte inferior, no superior. Entonces, esa es la diferencia principal que existe con relación al contramarco. Hacemos la colocación, bien. Importante tomar en cuenta, una vez que hagamos la colocación, vamos a proceder con la colocación de los tornillos. Bien, ¿qué es necesario contemplar? Primeramente, por la naturaleza del sistema, bueno, es un sistema que es corredizo, la elección del tornillo. Prácticamente la elección del tornillo va a depender de la estructura en la cual vamos a realizar la fijación del contramarco. Entonces, no va a ser lo mismo un tornillo para una estructura de concreto como para una estructura de acero. Entonces, en ese punto va a depender del escenario que tengamos en sitio. Pero sí es importante resaltar lo siguiente, y es la forma. La forma que debe tener, preferiblemente que sea cabeza plana. ¿Por qué? Porque lo importante es que cuando se haga la fijación, sobre todo en la parte inferior, que es donde corren los carros, que esto quede lo más alineado a la cara del perfil como tal. Porque si utilizamos uno con estas características, en algunas regiones se le conoce como panzón, en este caso por esta forma, si lo vemos, bueno, puede ser convexo o cóncavo, dependiendo de la orientación en la cual se vea. Esto me va a generar un impedimento posiblemente cuando el carro corra por ese punto. Entonces, principalmente los tornillos. Bien, ahora nos acercamos por acá. Fíjense, la colocación de los tornillos va a depender como tal de las dimensiones que tengamos en la ventana, pero preferiblemente empezar a colocarlos cada 150, bueno, en este punto con relación a los bordes, y de forma intermedia ahí podemos manejar tornillos cada 300 o 400 milímetros aproximadamente. Lo importante aquí es que eso va a depender de la estructura o de la altura como tal del sistema que se esté trabajando, y mientras mayor sea la colocación del tornillo, mayor va a ser la fijación que voy a garantizar a la estructura principal como tal. Bien, adicionalmente
ya una vez que garantizamos estos elementos principales relacionados al contramarco, es importante garantizar que siempre estén ubicadas las felpas. Las felpas, vamos a observarlas por acá. Fíjense lo siguiente, son estas escobitas que vemos acá. Véanlo. Entonces van en ambos carriles. Esto es lo que va a evitar, primeramente, crea un sello para evitar de forma significativa que ingrese una cantidad significativa de polvo hacia el interior del ambiente como tal. Ok, seguido a eso hay que tomar en cuenta los desagües o los vierteaguas. ¿Cómo identifico hacia dónde van? Considerando la naturaleza de un desagüe, ¿qué queremos en el caso de que esté lloviendo? Que el agua drene hacia la parte exterior, no hacia el interior. Entonces, si nos acercamos por acá, los desagües los vamos a encontrar en este punto, por aquí, hacia el exterior. Aquí vemos otras perforaciones que se realizan para que el agua pueda drenar y a su vez salga por ese exterior. Entonces, eso nos da un indicativo de la forma como yo debo instalar el contramarco. Entonces, si ya vienen los desagües en el prefabricado, ya están realizados, coloco, pero siempre los desagües van hacia el exterior. Bien, entonces, con relación al contramarco, eso sería todo. Ahora vamos a proceder con el montaje de las hojas y a conocer o a profundizar un poco más sobre los elementos que la conforman. Una vez colocado el contramarco con sus respectivos tornillos, vamos a proceder a embellecer. En este caso, por la naturaleza del video, para que se vea el paso a paso, vamos a hacerlo de esta forma, pero igual también se puede dejar para el final. ¿Pero en qué consiste esto? Bueno, va a ser la colocación perimetral de un sello de silicón, ya sea tanto por la parte interna como por la parte externa. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar esto? Primeramente, ante una posible filtración de agua hacia el interior, ¿ok? Eso es lo principal. Y lo otro es que a nivel estético, ante unas posibles irregularidades que existen en el buque, el escenario ideal es que todo esté perfecto, pero sabemos que pueden existir variaciones de medidas o de escuadras en el buque. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Esas posibles luces que quedan, vamos a rellenarlas con silicón. Entonces al final terminamos garantizando un acabado como lo vemos en esta representación. Ahora hablaremos sobre el montaje de las hojas y las consideraciones que hay que tomar en cuenta. En este caso vamos a observar una configuración móvil. Entonces, eso implica en que no va a haber como una posición, por ejemplo, que la primera hoja quede en el carril 1. Recordemos que este es un sistema que es de 2 vías, entonces uno en el carril 1 y otro en el carril 2. Entonces ahí no va a haber como mucha diferencia como tal porque ambas son móvil. ¿Qué sucede? Cuando tengo una configuración fijo móvil, es importante que la hoja que lleva la cerradura, o sea la principal, quede hacia el primer carril viéndolo desde la parte interna hacia el interior como tal, y la segunda hoja, que sería la fija, va a ir colocada en el segundo carril como tal. Bien, eso es importante a tomarlo en cuenta. Seguido a eso, aquí tenemos la hoja, fíjense, cortes a 45, pero ¿cuáles son los elementos que forman parte de la misma? Bueno, primeramente la tornillería, que va a permitir la unión de los elementos horizontales y verticales como tal. Bien, seguido a eso vamos a tener el cierre. En este caso, lo que estamos utilizando es el producto estrella de la marca Olympia, el SL125. Este producto es bastante interesante. Lo que estamos viendo aquí es un cierre automático, véanlo cómo es, pero se caracteriza principalmente porque tiene un gancho de fijación reforzado que garantiza una mayor durabilidad, y además de eso, gracias a esos 4 puntos de anclaje que tiene, va a tener un mejor comportamiento. Es importante mencionar que con relación al gancho permite una regulación, pero una regulación únicamente con relación al eje X, o sea, en la parte horizontal. Acá lo que estamos observando es que tiene como un prisionero
Bien, si vamos a verlo de cerca, un prisionero donde lo que hago es poder regularlo y a su vez, considerando la base dentada que tiene esta placa, es lo que va a ir es moviéndolo ya sea hacia el interior o hacia el exterior. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Si por alguna razón la hoja no está llegando de una forma óptima al punto de encuentro o al recibidor como tal, la regulación de ese gancho me va a permitir poder sacarle un poco más para que logre llegar correctamente al recibidor. Esto va a necesitar un mecanizado en el perfil. El principal va a ser para que entre la caja completamente y luego los demás están relacionados al tornillo. Entonces, como tenemos el accesorio, hacemos la colocación así y listo. Procedemos con la fijación con relación a los tornillos y ya luego vamos a ver lo que tiene que ver con el recibidor cuando ya hagamos el montaje. Ahora, nos vamos acá a hablar sobre el rodamiento. Este rodamiento que están observando también es bastante interesante porque tiene una capacidad de soporte de 50 kilogramos por par. La codificación de dicho rodamiento es el AR70, ¿bien? Es un rodamiento que es regulable, podemos regular la altura como tal, tiene una carcasa metálica, una carcasa de acero galvanizado que va a permitir a que se pueda comportar de una forma excelente en ambientes donde las condiciones del ambiente son moderadas. Además de eso, la rueda es de nylon, entonces ayuda significativamente a esos ambientes donde, sobre todo lugares cercanos a las costas, y lo otro es que gracias a que el rodamiento es de nylon va a permitir un cierre suave y silencioso como tal. Bien, entonces ya hablamos sobre los elementos que conforman. Ahora vamos a proceder con el montaje de las hojas. Ahora vamos a profundizar lo relacionado al montaje de la hoja. Entonces, en este caso, como tenemos una configuración móvil, voy a proceder con la colocación de la hoja que va hacia el carril exterior, que es esta que tengo acá. Es importante tomar en cuenta que como es la que va al exterior, el enganche, que es este elemento que está acá, tiene que quedar hacia adentro y en este caso centrado en este punto. Entonces, primeramente, de fábrica, cuando se entrega el producto, la regulación de estos carros tienen que estar prácticamente lo más escondidos posible. ¿Por qué? Porque si en realidad tienen su regulación prácticamente como a esta altura que vemos acá, o sea que están regulados pero hacia el exterior, no va a permitir que yo pueda colocar la hoja. Entonces, ¿qué hago? Bueno, en este caso, esto es lo que va hacia la parte inferior. Colocamos de este punto. Importantísimo. Recuerden que el superior es distinto al inferior, sobre todo por la guía que tiene para que corra el carro. Entonces, gracias a que en la parte de arriba no lo tiene, la naturaleza es que yo coloque la hoja de arriba hacia abajo, o sea, de esta forma. Si gusta, observamos por aquí, vean cómo hago la colocación. Estoy en el segundo carril y ahora vean abajo, me permite desplazar, no pegue nada y baja el sistema. Entonces, en este momento, como no existe una regulación en los rodamientos, está generando una fricción. Entonces, es importante considerar que yo aquí en este punto procedo a hacer la regulación. Pero ojo, después que hago la regulación es donde voy a proceder a colocar el recibidor o el punto de encuentro de la cerradura como tal, porque si lo hago antes, entonces ¿qué va a pasar? Esto va a subir con relación a la altura y no va a quedar de forma correcta. Bien, entonces ya lo estamos colocando acá. Luego vamos a proceder con la regulación de la altura. Recordemos que tenemos dos rodamientos. La forma de hacer ese ajuste va a ser acá por el lateral. Vamos a observarlo aquí. Bien, entonces en este caso colocamos tornillo y aquí vamos a observar que si vamos a entonces, ¿qué debo considerar? Entonces,
¿Qué debo considerar para la regulación? Bueno, primeramente, si yo giro el desatornillador de forma horaria, lo que voy a hacer es que, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, lo que voy a hacer es que el rodamiento levante, o sea, la hoja sube. Si lo giro de forma antihorario, o sea, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces lo que va a hacer es que el rodamiento, la parte inferior, sube y eso me va a permitir poder sacar la hoja. Entonces, en este caso, como lo que me interesa es realizar la fijación o el ajuste final, entonces yo voy a girar de forma horaria, ¿ok? Y vamos a ir observando cómo en este punto ella va agarrando altura. Por ejemplo, aquí, fíjense. Entonces, ya aquí si observamos, hay un desfase en comparación con lo inicial de altura como tal. Entonces, recordemos que tenemos dos rodamientos. Fíjense que aquí ya empieza a cambiar el movimiento de la ventana. Aquí sigue generando fricción, incluso lo podemos ver acá. Y nos vamos por este lado. Recordemos, para subir, para el ajuste final, va a ser en el sentido horario. Entonces, fíjense, nos podemos ayudar un poco. Yo por ejemplo, levanto acá, ok, ¿ves? Como para ayudarle para que no agarre todo el peso. Entonces ya aquí hice el final y fíjense que ya quedó. Entonces vean cómo corre. Bien. Ahora, para que no quede esa irregularidad de esa forma, en el sentido de que donde va el tornillo para el ajuste de la rueda, entonces una vez que realizamos ese ajuste, entonces nos acercamos por acá, fíjense que queda una perforación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar estos embellecedores que al final van a permitir garantizar un trabajo mucho más óptimo. Entonces los vamos a colocar tanto en esta parte, bien, como en este sentido. Listo. Entonces vamos a proceder ahora a la colocación de la otra hoja. Entonces, en este caso, y para hacer la conexión con este perfil enganche, este lateral enganche, ¿cómo vamos a colocar esta? Bueno, primeramente acá la posición del cierre nos va a dar un indicativo de que efectivamente esto va así, ¿verdad? Pero también lo podemos relacionar con el enganche. Entonces el enganche en este caso va en conjunto con esto para que cuando una vez ya montado en el sistema, entonces esto garantice como esa seguridad adicional. Recordemos, de arriba hacia abajo ya cayó, y aquí lo que vamos a hacer, fíjense que acá el enganche, una vez que yo muevo esto para acá para que vean la función, lo que hace es traerse esto para acá, ¿verdad? Entonces aquí estamos en este punto y aquí cerramos y quedó de forma alineada. Entonces aquí vamos a repetir prácticamente el procedimiento de ajuste de los carros. Entonces empezamos acá, nuevamente, si es posible que lo levanten para ayudar un poquito, para que el rodamiento no trabaje directamente en este momento de ajuste con. Ok. Y luego lo vamos a hacer para este lado. Fíjense, ya los rodamientos están regulados con la altura óptima. Vean cómo funciona el sistema. Solo que ahora vamos a proceder a observar un poco más de cerca la instalación del SL125. Entonces recordemos ya la perforación al mecanizado previamente realizado. Hacemos la colocación, bueno, en este caso para que lo puedan ver, pero vamos a hacerlo de esta forma. ¿Okay? Fíjense cómo calza perfectamente. Procedemos con lo que tiene que ver la colocación de los tornillos. Okay, es importante, aquí la altura principalmente, chicos, va a depender de la expectativa que se tenga. Si es una ventana
para esta altura. En este caso, bueno, si va centrada, genial, pero hay casos donde la ventana está muy alta, entonces si colocamos el cierre de forma centrada, entonces eso lo que hace es aumentar esa altura y posiblemente a la persona que va a utilizar el sistema, o sea, ese consumidor final, se le va a complicar. Entonces ahí donde va la importancia a que cuando se realicen las solicitudes, enviar la información lo más explícita posible con todas esas variables que sabemos que son interesantes, porque recordemos que debemos garantizar un acabado o un trabajo en realidad que no solo se caracterice por el funcionamiento correcto del sistema, por la calidad de los productos, sino también o principalmente por el confort que el sistema le va a generar al consumidor final. Entonces, colocamos acá. Listo. Una vez colocado esto, chicos, vamos a proceder a la colocación de los recibidores. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta? Recordemos que acá en este punto hay un gancho. Este gancho tiene una forma. Fíjense que tiene como especie en sus extremos como una caída. Bien. Y si nosotros nos encontramos o visualizamos el punto de encuentro, en este caso el recibidor, también tiene esta forma. Entonces, ¿qué es lo más sano? Bueno, en este caso, vamos a verlo así de esta forma, que esta partecita plana, prácticamente el inicio de esta parte plana esté alineado con el inicio del comienzo de la caída que tiene este gancho. O sea, de esta forma. ¿Para qué? Para que cuando, considerando la naturaleza de este tipo de cierre que es automático, la idea es que ese gancho se deslice por este punto y una vez que ya alcanza su punto final, la otra parte del gancho como tal, o la profundidad, se termina enganchando en estos puntos. Entonces, nuevamente, la manera de poder referenciarlo, quizás lo que podemos hacer es trazamos aquí un punto, lo alineamos acá, colocamos una marquita. Bien, recordemos que ese va a ser mi punto base de origen para yo luego colocar esto. Me traslado hacia acá. Bien, entonces voy acá, vamos a suponer que coloque la marquita acá, posiciono esto de esta forma. Entonces, en este momento he realizado la marca considerando la referencia antes dada. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esta partecita que vemos aquí es la que voy a alinear de esta forma, fíjense, acá. Entonces, esta línea que he marcado la voy a alinear con la línea del comienzo de esta caída. Bien, entonces hago el marcaje acá y luego ese va a ser como mi punto central. Aquí la ventaja es que, considerando la forma que tiene el recibidor, me permite también poder jugar con la colocación final de la tornillería, pero lo mostrado inicialmente sirve como de guía para esa altura correcta como tal. Entonces, bueno, ya una vez que hice el marcaje, procedemos con la colocación con sus respectivos tornillos. Entonces vamos a comenzar esto. Bueno, en este caso que siempre queda hacia arriba esta caída. Bien. Colocamos aquí, empezamos con atornillar. Y esto es muy fácil. Ok, entonces vamos a ver, recordemos acá que también podemos hacer la marca aquí aproximadamente. Vamos a ver si logro hacerla aquí. Okay. Para luego yo fijar esto según la distancia que tenga con la caída. Luego terminamos colocando el final. Vamos a aflojar un poquito. Ok, aquí alineamos. Ok, y aquí probamos el funcionamiento, fíjense.
Entonces, si por alguna razón en este caso estoy teniendo como especie de un impedimento, ¿ok? Entonces, ¿a qué puede deberse eso? Bueno, la regulación que haya hecho acá en la rueda, quizás tengo que bajar un poco más o subir mucho más o subir otro poco más, como para garantizar esa altura óptima que a su vez que de forma perfecta con el cierre. Es ahí donde va la importancia de hacer la regulación. Una vez que ya regulamos es donde vamos a proceder a la colocación del punto de encuentro o recibidor. Colocado el recibidor, alineado con el cierre y la regulación óptima de la rueda, entonces garantizamos esto, ya que automáticamente, considerando que el SL125 en este caso es automático, él hace su cierre. Y eso sería todo con relación al proceso de montaje y características importantísimas relacionadas al sistema Cari 6030 en conjunto con los accesorios de la marca Olympia Hardware.